La Biblia Dios habla hoy. 3 de mayo. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Salmo 10. Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Con altanería, el malvado persigue rabiosamente al humilde, pero ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo ha puesto. El malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso maldice y desprecia al Señor. Levanta insolente la nariz, y dice: No hay Dios. No hay quien me pida cuentas. Eso es todo lo que piensa. Siempre tiene éxito en lo que hace. Para él, tus juicios están lejos. Muy lejos de su vista. Se burla de sus enemigos. Y piensa que nadie lo hará caer. Que jamás tendrá problemas. Su boca está llena de maldiciones. De mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Se pone al acecho, por las aldeas. Y a escondidas mata al inocente. No pierde de vista al indefenso. Como si fuera un león en su cueva. Espía al pobre desde su escondite. Esperando el momento de caer sobre él. Y cuando lo atrapa, lo arrastra en su red. Se agacha, se encoge. Y caen en sus garras los indefensos. El malvado cree que Dios se olvida. Que se tapa la cara y que nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta tu brazo. No olvides a los afligidos. ¿Por qué, Dios mío, han de burlarse los malos? ¿Pensando que no habrás de pedirles cuentas? Tú mismo has visto su irritante maldad. La has visto, y les darás su merecido. A ti se acogen los indefensos. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rompeles el brazo a los malvados. Pídeles cuentas de su maldad. Hasta que no quede nada pendiente. El Señor es el Rey eterno. Los paganos serán echados de su país. Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar el terror. Plena confianza en el Señor. Ya maestro de coro. De David. Salmo 11. Yo busco mi refugio en el Señor. Es por demás que me digan: huye a los montes, como las aves. Fíjate en los malvados. Ponen la flecha en la cuerda. Tensan el arco. Y, desde un lugar escondido, disparan contra los hombres honrados. Y cuando las bases mismas se vienen abajo. ¿Qué puede hacer el hombre honrado? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Y con ojos bien abiertos. Vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a justos y a malvados. Y odia con toda su alma a los que aman la violencia. El Señor hará llover sobre los malos brasas, fuego y azufre. Y traerá un viento que todo lo quemará. El Señor les dará su merecido. El Señor es justo. Y ama lo que es justo. Por eso lo verán cara a cara, sinceros. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Ya maestro de coro, con instrumentos de 8 cuerdas. Salmo de David. Salmo 12. Sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles. Ya no hay hombres sinceros. Unos a otros se mienten. Hablan con hipocresía y doble sentido. Arranca, Señor, de raíz. A los hipócritas y fanfarrones. A los que dicen: con tener boca nos basta. Nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? Esto ha dicho el Señor. A los pobres y débiles. Se les oprime y se les hace sufrir. Por eso voy ahora a levantarme. Y les daré la ayuda que tanto anhelan. Las promesas del Señor son puras. Son como la plata más pura. Refinada en el horno 7 veces. Tú, Señor, nos cuidarás. Siempre nos protegerás de tales gente.
Los malvados rondan por todos lados. Y todo el mundo alaba la maldad. Oración pidiendo ayuda. Del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 13. Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo? Señor, Dios mío. Mírame, respóndeme, llena mis ojos de luz. Que no caiga yo en el sueño de la muerte. Que no diga mi enemigo, lo he vencido. Que no se alegre si yo fracaso. Yo confío en tu amor. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Perversión del hombre. Del maestro de coro. De David. Salmo 14. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres. Para ver si hay alguien con entendimiento. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores. Los que se comen a mi pueblo como quien come pan. Los que no invocan el nombre del Señor. Temblarán llenos de miedo. Pues Dios está con los que lo obedecen. Se burlan de los anhelos del humilde. Pero el Señor lo protege. Ojalá que del monte Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor haga cambiar la suerte de su pueblo. Se alegrarán los descendientes de Jacob. Todo el pueblo de Israel. Recomendaciones para alcanzar sabiduría. Proverbios 3. No olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos. Y tendrás una vida larga. Y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábalos en la mente. Y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo corazón en el Señor. Y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina. Para fortalecer tu cuerpo. Honra al Señor con tus riquezas. Y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor. Ni te disgustes por sus reprensiones. Porque el Señor corrige a quien Él ama. Como un padre corrige a su hijo favorito. Feliz el que haya sabiduría. El que obtiene inteligencia. Porque son más provechosas que la plata. Y rinden mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas. Ni aun las cosas más deseables se le pueden comparar. Con la derecha ofrece larga vida. Y con la izquierda, riquezas y honores. Seguir sus pasos es muy agradable. Andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene. Felices los que saben retenerla. Con sabiduría e inteligencia. El Señor afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera. Y que de las nubes brotara el rocío. Conserva siempre el buen juicio, hijo mío. Y no pierdas de vista la discreción. Pues serán para ti fuente de vida. Y te adornarán como un collar. Podrás andar confiado por el camino. Y jamás tropezarás. Cuando descanses, no tendrás que temer. Cuando te acuestes, dormirás tranquilo. No temerás a los peligros repentinos. Ni a la ruina que vendrá sobre los malvados. Porque el Señor te infundirá confianza. Y evitará que caigas en alguna trampa. Nunca niegues un favor a tus dueños. Cuando en tu mano esté el hacerlo. No dejes para mañana
La ayuda que puedas dar hoy. No hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. No busques pelea con nadie. Si nadie te ha hecho daño, no envidies al desalmado, ni trates de imitar su conducta. Porque al Señor le repugnan los malvados, pero a los buenos les brinda su confianza. El Señor maldice la casa del malvado, pero bendice el hogar del hombre justo. El Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. La honra es el premio de los sabios, pero los necios se destacan por su deshonra. Hechos 15. Dios habla hoy. Decisión de los apóstoles y los ancianos. Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Enviados, pues, por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. 5 Pero algunos fariseos que habían creído, se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos, y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos, óiganme, Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice en la Escritura: después de esto volveré y reconstruiré la caída choza de David. Reconstruiré sus ruinas. Y la volveré a levantar. Para que los demás busquen al Señor. Junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada sábado. La carta a los no judíos. Los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, decidieron escoger algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombres de importancia entre los hermanos, y con ellos mandaron la siguiente carta. Nosotros los apóstoles y los ancianos hermanos de ustedes saludamos a nuestros hermanos que no son judíos y que viven en Antioquía, Siria y Cilicia. Hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin nuestra autorización, y que los han molestado a ustedes con sus palabras, y los han confundido. Por eso, de común acuerdo, nos ha parecido bien nombrar a algunos de entre nosotros para que vayan a verlos a ustedes junto con nuestros muy queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han puesto sus vidas en peligro por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que les enviamos a Judas y a Silas,
Ellos hablarán personalmente con ustedes para explicarles todo esto. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias: que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten los matrimonios prohibidos. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Saludos. Así que ellos, después de despedirse, se dirigieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación le entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se alegraron mucho por el consuelo que les daba. Y como Judas y Silas también eran profetas, consolaron y animaron mucho con sus palabras a los hermanos. Al cabo de algún tiempo, los hermanos los despidieron con saludos de paz, para que regresaran a quienes los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y, junto con otros muchos, siguieron enseñando y anunciando el mensaje de la buena noticia del Señor. Pablo se separa de Bernabé. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: «Vamos a visitar otra vez a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor, para ver cómo están». Bernabé quería llevar con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo, porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo, que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras Pablo, por su parte, escogió a Silas y, encomendado por los hermanos al amor del Señor, salió de allí y pasó por Siria y Cilicia animando a los hermanos en las iglesias. Jueces 1. Dios habla hoy. Judá y Simeón capturan a Adonisedec. Después que murió Josué, los israelitas consultaron al Señor para saber cuál de las tribus debía atacar primero a los cananeos. El Señor respondió que Judá debía atacar primero, y que a Judá le entregaría ese territorio. Entonces los de la tribu de Judá invitaron a sus hermanos, los de la tribu de Simeón, a unirse a ellos para invadir juntos el territorio que le tocaba a Judá, y después invadir juntos también el territorio que le tocaba a Simeón. Los de Simeón aceptaron unirse a los de Judá, y así los de Judá invadieron el territorio de los cananeos y el de los fereceos, a quienes el Señor entregó en sus manos. En Besec derrotaron a 10,000 de ellos, entre los que se encontraba Adonisedec. Y aunque Adonisedec huyó, ellos lo persiguieron y lo atraparon, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces él dijo: «Antes yo les corté a 70 reyes los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y los tuve recogiendo las sobras debajo de mi mesa. Pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos». Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Hebrón y Jerusalén. Los de la tribu de Judá atacaron y tomaron Jerusalén, y después de matar a filo de espada a toda la población, quemaron la ciudad. Luego atacaron a los cananeos que vivían en las montañas, en la región del Negev y en la llanura. También atacaron a los cananeos de la ciudad de Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. Luego atacaron la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y Caleb prometió que al que conquistara Debir le daría por esposa a su hija Axa. El que la conquistó fue Otoniel, hijo de Cnas, hermano menor de Caleb. Entonces Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Pero cuando llegó ella, Otoniel la convenció para que le pidiera un terreno a su padre. Al ver Caleb que Axa se bajaba de su asno, le preguntó: «¿Qué te pasa?». «Quiero que me concedas algo», contestó ella. «Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales». Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Conquistas de las tribus de Judá y de Benjamín. Los descendientes de Obab el Kenita, suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá, y fueron al desierto de Judá, al sur de Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. Entonces los de la tribu de Judá fueron con los de Simeón, según habían acordado, y atacaron a los cananeos que vivían en Cefat, destruyendo por completo aquella ciudad. Por eso le pusieron el nombre de Ormá. Sin embargo, no pudieron tomar Gaza, Ascalón y Ecrón, ni sus territorios vecinos. Y aunque el Señor acompañaba a los de Judá, y ellos pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar de los llanos a los que allí vivían, porque éstos tenían carros de hierro. A Caleb le tocó Hebrón, tal como Moisés se lo había prometido,
y Caleb desalojó a los 3 hijos de Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos y los de la tribu de Benjamín siguen viviendo juntos en Jerusalén. Las tribus de José conquistan Betel. Los de las tribus de José decidieron atacar Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y mandaron espías allá. El Señor los ayudaba. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: si tú nos enseñas cómo entrar en la ciudad, nosotros seremos generosos contigo. El hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad, y ellos mataron a filo de espada a todos los que allí vivían, pero le perdonaron la vida al que les había enseñado el camino y a toda su familia. Entonces aquel hombre se fue a la tierra de los hititas y construyó una nueva ciudad, y la llamó Luz, nombre que aún hoy conserva. Límites de las conquistas de las tribus de Manasés y de Efraín. Los de la tribu de Manasés no pudieron echar de Bet-Sean, Taanac, Dor, Ibleam y Megiddo a los que allí vivían, ni a los que vivían en las aldeas cercanas a esas ciudades, así que los cananeos siguieron viviendo en ellas. Cuando los israelitas se hicieron más poderosos, lograron someter a los cananeos a trabajos forzados, pero no pudieron desalojarlos. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron echar de Hueser a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Conquistas de las otras tribus. Los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron echar de Quitrón y Naalal a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos, aunque sometidos a trabajos forzados. Los de la tribu de Aser tampoco pudieron echar de Aco, Sidón, Alab, Asib, Elba, Afec y Rehob a los cananeos que allí vivían, y como no pudieron echarlos de esas ciudades, se quedaron a vivir entre ellos. Los de la tribu de Neftalí tampoco pudieron echar de Bet-Semes y Bet-Anat a los cananeos que allí vivían, pero los sometieron a trabajos forzados y se quedaron a vivir entre ellos. Los amorreos rechazaron a los de la tribu de Dan hasta las montañas, y no los dejaron bajar a las llanuras. Y así los amorreos siguieron viviendo en Eres, Ayalón y Salbim. Pero cuando los descendientes de José se hicieron más fuertes, sometieron a los amorreos a trabajos forzados. La frontera de los edomitas iba desde la cuesta de Acrabim hasta Selá, y seguía hacia arriba. Job 33. Por lo tanto, Job, escucha mis palabras. Pon atención a lo que voy a decirte. Ya tengo en los labios la respuesta. Voy a hablar con sinceridad. Y a decir francamente lo que pienso. Dios, el Todopoderoso, me hizo. E infundió en mí su aliento. Respóndeme, si puedes. Prepárate a hacerme frente. Tú y yo somos iguales ante Dios. Yo también fui formado de barro. Así que no tienes por qué asustarte de mí. Pues no te voy a imponer mi autoridad. Me parece que te oí decir. Tales son las palabras que escuché. Yo soy puro e inocente. Y no tengo falta ni pecado. Pero Dios busca de qué acusarme. Y me trata como a su enemigo. Me ha puesto cadenas en los pies. Y vigila cada uno de mis pasos. Pero tal afirmación es incorrecta. Pues Dios es más grande que los hombres. ¿Por qué le echas en cara? ¿Que no conteste a ninguno de tus argumentos? Dios habla de muchas maneras. Pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches. En un sueño o una visión. Cuando los hombres ya duermen. Cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres. Los reprende y los llena de miedo. Para apartarlos de sus malas obras. Y prevenirlos contra el orgullo. Así los libra de la tumba. Los salva de la muerte. Otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades. Con fuertes dolores en todo su cuerpo. Todo alimento, aun el más delicioso, le resulta entonces insoportable. La carne se le va desgastando. Se le pueden ver los huesos. Su vida está al borde del sepulcro. A las puertas de la muerte. Pero sí hay cerca de él un ángel. Uno entre 1000 que hable en su favor. Y de testimonio de su rectitud. Que le tenga compasión y diga a Dios: líbralo de la muerte. Pues he encontrado su rescate. Entonces su cuerpo recobrará la salud.
y volverá a ser como en su juventud. Hará súplicas a Dios, y Él lo atenderá. Con alegría verá a Dios cara a cara. Y cantará a los hombres la bondad de Dios. Dirá, pequé, cometí injusticias. Pero Dios no quiso castigarme. Por el contrario, me salvó de la muerte. Y todavía puedo ver la luz. Así trata Dios al hombre. Una y otra vez. Lo salva de la muerte. Lo deja seguir viendo la luz. Escúchame, Job, con atención. Guarda silencio mientras hablo. Si tienes algo que decir, respóndeme. Si tienes razón, lo admitiré con gusto. Pero si no, escúchame en silencio. Y yo te enseñaré a ser sabio. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.